Él fue seleccionado por la Academia Culinaria de Francia como auditor en América. Tiene 25 años de experiencia en la cocina argentina y es embajador de nuestra cocina en China. Él ha viajado a cocinar en la feria más grande del mundo de agroindustrias en la provincia de Sichuan. Fundador de 19 escuelas gastronómicas. Jurado en infinidades de torneos y campeonatos, incluso el nuestro aquí en la ciudad de Moreno, en la Plaza Buján, el encuentro del Gran Asador como jurado principal. Es consejero gastronómico y, bueno, tiene mucho para contarnos hoy. Así que vamos con la cortina presentación de nuestro programa y lo presentamos a él. Hola Claudio, querido, ¿cómo estás? Hola Leo, buen día, ¿cómo te va? Bien, contento de tenerte hoy aquí en nuestra segunda edición y vamos a hablar de algo que nos llega muy en lo profundo, venimos trabajando ya hace un tiempo juntos y es sobre nuestro guiso carrero, ¿verdad? Sí, el guiso carrero que trata de reflotar un poco una de las comidas ancestrales de nuestro país, o sea, desde la cultura de la tierra, de nuestros incas a los diaguitas y pasando por todos los originarios de la tierra y que después, reflotado en los carros de los inmigrantes, transcurrió por todo nuestro país. Hay tantas formas de llegar a conocer el guiso carrero que deberíamos hacer un montón de programas y subdividirlo en capítulos. Pero hoy vamos a tratar de elegir algunos puntos cruciales. Y uno es el paso del ejército argentino por aquí, por nuestra zona, ¿verdad? Y claro, vos podrías contarnos qué pasaba con esas carretas y por qué se llama guiso carrero para más o menos ir ibanando y traer las aguas hasta nuestra zona oeste, hasta nuestras ciudades, ¿verdad? Bueno, hay que tener en cuenta y ubicarse en época primero, ante todo, porque a veces uno no piensa en las distancias, no te das cuenta las comodidades que hoy gozamos. Y por ejemplo, cuando vemos que Sarmiento inauguró el ferrocarril desde el Teatro Colón hasta Flores y se descarriló a la altura de Caballito, vos decís, pero no era nada. Sin embargo, Flores era una zona de bañados y era el lejano oeste. Y hoy por hoy, en 15 minutos, estás del centro en Flores. En la zona del oeste de Buenos Aires, entre Ituzaingó y Moreno, es uno de los límites de los partidos es hoy el río Reconquista, que en algún momento se llamaba el arroyo de las Conchas. De las ¿Por qué se conchas. llamaba así? Porque tenía mucho marisco. Entonces todas las valvas, las cáscaras de los mariscos brillaban y hacían la costa del arroyo. Entonces por eso se lo llamaba así. Bueno, del lado de Moreno, los terrenos que hoy son de la agrupación de la tradición, que es una agrupación gauchesca y que hay un predio del sindicato de los tranvieros automotor, de los colectiveros, que está sobre la vera del río, sobre todos esos terrenos y bordeando lo que es la autopista del oeste, la vieja Gaona, ahí estaba el predio de Don Márquez, un español afincado, dicen las malas lenguas que era un refugiado de la justicia en Europa, entonces se vino para acá, consiguió esas tierras para cultivar y se afincó ahí, pero sin querer el tipo construyó, para pasar él, construyó medio puente sobre el arroyo de las Conchas.
porque tenía que pasar con sus carros, tenía que pasar con sus cosas, y a su vez se había armado el camino real que llevaba desde Buenos Aires al Alto Perú, pasaba por toda esta zona. Entonces, Imaginamos que es un puente precario de madera y tenía como un colchón de tierra arriba, ¿verdad? exactamente, era un contrapeso. Pero también la otra mitad tenía unas ruedas que lo hacía mover con un sistema todo de madera, obviamente, y encastraba la otra mitad cobrando peaje para que pase el ejército de Belgrano, el ejército de San Martín, los granaderos cruzaron por toda la zona de Morón. El camino real es la vieja Gaona, la traza antigua del camino de que hoy es Gaona y Autopista Nueva, la Autopista del Oeste, y después se deriva en el Camino Real San Fernando, que por eso es el que bordea el Camino del Buen Aire hoy. Todo eso son trazas viejas, antiquísimas, que fueron trazadas obviamente por los colonizadores y los españoles cuando vinieron a la América. Entonces, Don Márquez tenía la función de colocar el puente para que pasen los ejércitos y que pasen con todos sus carros y sus cargas, y él colocaba el otro medio puente para cobrar las cabezas de ganado, las cabezas de caballo o la artillería que pasaba a los carros y se ganaban sus buenos pesos. Entonces, la historia entre Moreno y Ituzaingó y la conexión de la provincia de Buenos Aires también se hizo mucho a pulmón de esta manera. Entonces, justamente el arroyo tenía un sistema de ruedas muy altas de los carros que atravesaban de madera y se encastraba uno con la otra mitad y por ahí pasaban nuestras tropas. ¿Sí? Y me contabas también antes que, bueno, en esas charlas que tenemos a veces largas de 2 horas, que no se sabe, pero quizás sea el primer peaje del mundo, ¿verdad? Sí, se cuenta, dicen eso, que fue el primer peaje que se cobró en el mundo para poder cruzar una ruta, un arroyo. Fue la primera ventanilla de cobro, digamos, digámoslo así. Bueno, hay que buscar en el Museo de Luján, creo que hay escritos sobre esto. En algún momento yo leí los libros y obviamente hay cosas que uno para leer y otras cosas que las lee de corrido y le das menos o más importancia a alguna que otra cosa. Y esto me parece haber... Esto que estamos haciendo hoy, de hablar de la historia y de hablar de la gastronomía, desde el Museo Amancio Alcorta, pasa a ser registro de nuestro museo virtual. La Secretaría estamos trabajando, los chicos, mis compañeros están trabajando para convertirlo en virtual, y dentro del material que va a haber van a estar estas entrevistas. Entonces, para quienes quieran investigar, esto sería parte de, o al menos una porción, una mínima porción de datos que involucran a nuestra ciudad y a nuestras ciudades en la zona oeste y a Moreno en particular, porque justamente por el río Las Conchas, hoy llamado Río Reconquista. Claro, bueno, el puente ahí que hoy está, que cruza el Camino del Buen Aire con la Autopista del Oeste, que cruzamos el río Reconquista, ese puente tenía un hito histórico que cuando se ensanchó en la autopista se derrumbó y jamás se repuso. Sí, tendrían que haber esquivado y dejado, ¿no? El puente de Márquez tendría que haber quedado. Claro, no, lo fue derribado, le pasaron con la topadora todos los recuerdos históricos, y es más, hoy si te asomas desde arriba ves las bases de los puentes viejos, de Gaona Vieja, pero sobre esos cimientos están los básicos, que es donde estaba el puente de Márquez, ¿sí? Y había un recordatorio, ¿no? Ten en cuenta que hay una línea de colectivos que nos une, o sea, una primaria, obviamente, pues hay más, la línea 216, la empresa línea 216, llegaba desde Palermo hasta Puente de Márquez, cuando ahí no había nada y era campo traviesa. No existía lo que es de este lado de Ituzaingó, el country, los pingüinos, no estaba la agrupación tradicionalista, no estaban haciendo los galpones que están haciendo ahora, semejantes obras ahí al costado, la urbanización. Por eso hablé de tener en cuenta las distancias y la precariedad de los momentos. Entonces, llegar a Moreno eran 3 días de viaje y después cruzar el puente. Ya te digo, la primera posta de parada era Liniers. Por eso se erige San Cayetano.
Entonces, y después de ahí, la segunda posta era la de Santa Rosa, en Ituzaingó. Por eso la calle se llama Santa Rosa y es el límite hoy con el partido de Morón. La Pero parada de ahí Santa hubo algo de, me contabas también que ahí en el puente hubo algo de gastronomía, porque hacían como unos guisos con las valvas, ¿no? Bueno, justamente en el puente de Márquez, una vez que cruzaba todo el ejército, hacían noche del lado de Moreno, por eso está la agrupación, que hay que ver si ellos no tienen también algo escrito en historia de sus terrenos, porque ahí es donde se hacía lo que nosotros llamamos la matera, que es la juntada de toda la peonada o la gauchada, la juntada de todos los soldados, y ahí se hacían los grandes guisos en cacerolas, las marmitas negras, las tres patas esas enormes que nosotros vemos normalmente en festivales de Córdoba, donde se hacen los locros grandes y eso, esas morochas preciosas de hierro de fundición, pero ahí se hacía la juntada, pero después cada carro, que las ruedas para esas travesías tenían cerca de 3,20 metros de altura. Sí, he Entonces, visto fotografías. el eje de la rueda estaba a 1,50 metros, o sea, la altura casi normal de nosotros. Entonces ahí teníamos el eje, la mitad de la rueda. Eso era para atravesar los ríos y los bañados. Entonces, el guiso carrero nace, ¿y por qué nuestra comida es tan grasosa? Uno de los guisos, que uno de los tantos, porque al guiso va lo que hay, lo que tenés, lo que está en la despensa, lo que está en Claro. las alforjas, lo que está en las cajas, lo que está en la canasta. Entonces, Sobre todo se por hacía. esta idea de que se reunían todos alrededor del fuego, con la olla en el centro, y cada uno, incluso los que viajaban, ponían lo que tenían, era para compartir. Por eso que el guiso acepta todo lo que haya. Lo que haya, justamente viene por ahí. Eso es la primera comida comunitaria. Entonces, este, sin entrar en pormenores, ¿por qué buscamos un guiso para hacer una olla popular? ¿Por qué hacemos una juntada para ayudar a la gente, una solidaridad y hacer un guiso? Entonces, bueno, tiene un fundamento histórico y de corazón, de brindarse con el otro, compartir. Eso es lo principal. Entonces, bueno, volviendo al guiso, el guiso se hacía con mucha grasa, se le agregaba mucha grasa porque se hacía para 2 días o 3, o lo que dé. Por ahí se lo comían todo en el momento. Pero si sobraba, se juntaba de los distintos carros, porque se juntaban en 4 o 5 carros y hacían una olla para toda esa gente. Entonces después se juntaban en una o dos ollas y se colgaba por debajo del carro, de la carreta, el chatón, y se colgaba esa olla cuando se enfriaba la grasa, hacía una capa, o sea, superficie, que era para proteger Un el método de alimento. conservación. Un método de conservación porque obviamente no había, hoy tenemos conservadoras de tergopol, de plástico, en ese momento no, hierro y grasa. Y resulta que hoy el hierro es un corrosivo para cocinar por manipulación de alimentos, pero en aquel momento no había otra manera de hacerlo y así se hicieron las grandes patrias, ¿no? Y esa capa de grasa que se hace arriba porque eh, es más liviana, así que primero flota, después por cambio de temperatura se vuelve más sólida y se hace una capa que no deja entrar las bacterias dentro del guiso. Entonces, por eso uno podía sacar una capa. De hecho, las mamás hoy por hoy hacen tortas fritas, por ejemplo, y la dejan en un tarro o en una olla y la grasa se solidifica y después se puede volver a usar quizás a la semana y no le hace nada. Cuando se vuelve a derretir, se puede usar de vuelta. Lo mismo pasaba con el guiso, descolgaban estas ollas, vuelven al Igual. fuego, la grasa se derrite y se puede consumir sin problema. Ten en cuenta que lo más sustancioso que había para la creencia de la época era que cuanto más grasa tenía era más sustancioso y más nutritivo. Por eso nosotros hoy estamos así rechonchitos, ¿ves? Sí, Aparte de sí, que bueno, la cuarentena. el cerebro siempre quiere consumir grasas, carbohidrato, energía. Lo que pasa que Claro. antes se gastaba porque en el campo se trabajaba, pero nosotros estamos todo el día sentados con el teléfono en la mano y no quemamos esas energías. Comemos como antes, pero vivimos como ahora. Claro, comemos como siempre, pero no estamos sentados más tiempo que de costumbre. Claro, en ese momento no había televisión, había que hacer las tareas del campo, las tareas del campamento, arrear las vacas, preparar los caballos, se arreaba en el medio del campo, se erraba
en el medio del campo, se viajaban con herreros que fraguaban los hierros para la cerradura de los caballos. Bueno, toda esa actividad hoy nosotros no hacemos, nada. Entonces, obviamente que todo lo que venimos consumiendo está todo acumulado. Guardamos energía, eso seguro. Claro. Yo toda esa parte, sobre todo lo que es ahora Camino de Buen Aire y Gaona o Acceso Este, siempre escuché historias porque me cuenta mi abuelo de mi bisabuelo, que yo no lo conocí. Mi bisabuelo era recero y él toda su vida, toda su juventud, hasta grande, acarreaba caballos desde el casco de Zapiola, de acá de Paso del Rey, hasta Capital, y lo hacía por ese camino, ¿no? Imagino que de tierra en esa época. Estoy hablando de 1920, más o menos 1930, entre 1920 y 1930. Y el bisabuelo, cuando ya jubilado, cuando ya viejito, que viste que trabajábamos hasta el último día, él se ocupaba de marcar la Gaona, que era de tierra, con un carro, sería, la verdad que no sé, pero sería algo así como un arado o algún tipo de herramienta atado a un caballo, y marcaba desde Moreno hasta Liniers lo que hoy es la autopista. Bueno, yo te voy a contar algo un poco muy histórico. Si bien no soy Matusalén, pero yo jugaba, tenía 9 años, iba con los muchachos, los chicos. Yo vivía en Ituzaingó, en la zona de los Portones, y nos escapábamos con las bicicletas a la construcción de Gaona, porque no existía. Estaba la traza de tierra. Entonces jugábamos en las montañas de los puentes de Bransen, de Barcala. Entonces ya estaban los terraplenes para hacer los puentes futuros. Pero la calle era de tierra y la demarcaban todavía con tractor y buey. Entonces se le ponía el arado único atrás al buey y se iba llevando la marca por los costados de la ruta, que eran 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Y se hacía más que nada por esto que te contaba antes. La empresa 216 de línea de colectivo, ubicate que los colectivos llevaban 10 personas sentadas. Eran los micritos esos históricos, chiquititos. Sí, los más cortitos. Imagínate viajar de ahí de Puente Márquez hasta Palermo, en aquella época. Ni te cuento. Bueno, encima... Igual era muy moderno, igual. Toda la línea de colectivo que hoy tiene la empresa, los ramales, era el recorrido único. Entonces salía de Puente de Márquez, entraba en Ituzaingó, salía otra vez para acá, cruzaba del otro lado, se iba a Castelar Sur, volvía para Morón, entraba por Aedo, se iba para el otro lado, y así él iba cosiendo la traza del ferrocarril, pero iba por el lado de los barrios trayendo a la gente a la estación. Entonces imagínate que el viaje eran 4 horas de allá de Puente de Márquez a Palermo y 4 horas de vuelta, en esos asientos duros, que por más que le pongan lana y resorte, te quedaban la osamenta como para repuesto el ojo, ¿no? Volvamos entonces al Puente Márquez, volvamos a este guiso que se hacía en estas ollas de fierro gigante. Bueno, aprendimos que carrero porque se colgaba en las carretas, entre otras de las definiciones. Volvamos a esto de que se comparte con lo que hay entre la gente que se reunía alrededor del fuego. Y ya llegando hasta acá, quisiera dedicarle 3 minutos a nuestro guiso carrero, al obrerito, de quien estoy siempre, siempre agradecido, infinitamente agradecido por toda la colaboración que recibimos. Casi prácticamente este trabajo lo hemos realizado juntos desde el principio. Y ahora que tenemos la oportunidad, que ya lo creamos, porque una cosa es soñar con hacer este proyecto y otra cosa es que ya tenga casi, no me quiero equivocar, 8.800 porciones realizadas, si contamos solamente la del Morenito. Digo, como cerrando este ciclo en el que ya conseguimos los premios internacionales, los reconocimientos nacionales, las tapas de los diarios, 5 tenemos de Clarín nada más, en la ciudad y como reconocimiento de nuestro guiso con la ciudad. Cerranos este proyecto que ya terminamos y contanos qué te parece y cuál es la devolución que tuvo la gente y cómo lo reconocen. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta que sin querer pusimos en valor algo que lo tenemos incorporado como de todos los días. Vos fíjate que en casa nunca falta un guiso.
después de haber cobrado el día 5 ya empezás con los guisos en casa. Entonces, las mejores comidas las tenés la primera semana o casi, y después subsistís a través de un guiso, que dura el resto del mes. Pero como es una cosa corriente, es una cosa común, quizás no le damos la trascendencia que tiene semejante plato sustancioso que nos tiene de pie. Entonces, el hecho de la creación y la puesta en valor del morenito, del guiso carrero, hace que la gente se dé cuenta y aprenda por qué se llamaba carrero, porque mucha gente se cree que el guiso carrero es un sopeado, entonces que es un montón de caldo con un par de cosas y nada más, y era para llenarte. No, tenía mucha agua porque había que disolver esa grasa que se conservaba. Entonces, siempre y como siempre había poco para poner, era poco el sustento. Entonces, lógicamente, es un caldo con algo. Pero bueno, cuando se hacía así había mucha colaboración entre toda la gente que se rodeaba al lado de la cacerola, obviamente salía más sustancioso y pesado. Por eso se llama, trasladándonos en otro guiso, en el locro, que es otro tradicional argentino, cuando es pulsudo. Pulsudo es que tiene demasiada cantidad de cosas, sobresale de productos y es cremoso, no es líquido, no es sopeado justamente. Entonces, es la comparación con el guiso del carrero. Lo podemos hacer sustancioso con un montón de cosas o lo podemos hacer ralo, sopeado, que tenga lo que había en casa. Y hoy, trasladándolo a través del tiempo, un guiso carrero, para recordar un poco a Manuel Corral, que estuvo en el programa anterior, la paella española. La paella española es un recipiente chato, amplio, que llega a tener hasta 2-3 metros de diámetro, y justamente es un guiso comunitario, es un guiso de arroz, hecho en paella, por eso tiene el nombre. Esa sartén paila, que viene del árabe, del turco, que es la traducción de sartén, todo lo que se haga en esa sartén es una paella. Pero lo que sí tiene relevancia es eso. Todo el mundo se juntaba en el medio de la calle a compartir una comida que se hacía entre muchos. Acá para nuestro país es el guiso carrero. O sea, mirá la importancia que debería tener nuestro guiso internacionalmente, como trascendió una paella española. Así que bueno, mirá qué laburito que te mandaste, Leo. De ahí estamos todos respaldando el laburo que pusiste en valor hace unos años, y bueno, yo te felicito y siempre me tenés a disposición para trabajar, eso lo sabés. Y aparte lo que nos encanta es el vicio de poder cocinar 4.000 porciones con el escenario gigante, con la gente. Siempre tuvimos la suerte de que nos tocó días soleados. La verdad que todo más no se puede pedir. No. Fueron días espectaculares donde no solo nos juntábamos los profesionales para darte una mano, sino también ver cómo la gente disfrutaba el día en la Plaza Buján, sobre todo, que es un predio maravilloso. Ir a pasar el día y comer el guiso era algo maravilloso. Y aparte la alegría que nos da de ver compañeros cocineros que vienen de todo el país. Poder reunirnos. Bueno, la última vez cuando nos juntamos había gente de Entre Ríos, Corrientes, de Jujuy, después había venido Tucumano. Juan de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, bueno, y ahí en el medio de todos los rincones, ¿no? Todo lo que levantamos una piel y sacamos un cocinero. No, terrible, era cocinero para hacer dulce, pero hicimos un guiso. Vamos a compartir, tengo para compartir un videíto cuando estuviste en Cocineros Argentinos, porque esto de potenciar nuestras culturas, nuestras raíces, nuestras recetas, tiene que ver con muchos tipos de recetas, muchas costumbres, y vos incursionás en todas, porque también sos, además de cocinero, también sos panadero, sos pastelero, y te tocó visitar a cocineros y hiciste algunas facturas que tanto nos gustan a los argentinos. ¿Qué te parece si mostramos, aunque sea 2 minutitos, de lo que estabas preparando? Dale, encantado. Cocineros argentinos. Ahí vamos, Ahí tiene presentación divina.
qué lindo que se ve. Qué bueno. Y ahí está la Bueno. Muy bueno. De la misma manera, Los otros. ¿Hacemos salados? ahora vamos a hacer los salados. Bien. Así rapidito, ¿eh? Ahí va. Rapidito, rapidito. Ah, Después ya los tengo cortados, entonces. los porteñitos, ¿sabes los porteños? Qué rico. Sí. Mira qué rico, Claudio. Se están volviendo locos con estos, ¿eh? Y esto ahora con el mate. Qué rico que queda. El día feriado. Muy bueno. Y aparte tenés opción con esa misma masa, vos dijiste, de rellenarlo de manera salada. Que Salada. Imagino una mayonesita, una Esto así como está, por ejemplo, blanco de pavita. ¿por qué no? Una mayonesa de cibulet acá para rellenarle, presentarle una picada, Una en un crema de catering, hierba, totalmente. con una crema de hierbas. Qué bárbaro, maestro. Muy bueno. Bueno, lo mismo. Qué rico con Azúcar azúcar impalpable. Siempre hay el toque impalpable. final. El Muy nevadito. bueno, ¿eh? Y ahí Grande, maestro. No, no se puede creer esto. No se puede creer. Bueno, gracias por el recuerdo. Importante participación, gracias a la producción de Cocineros Argentinos que me dio la posibilidad de llevarme a la tele y participar con todos los cocineros argentinos, justamente lo que uno sabe, lo que tantos años nos llevó a aprender, las experiencias, y bueno, es una emoción muy grande de estar en la tele. No hay muchos que se suben a las luces y otros nos emociona haber pasado un ratito por ahí y difundir lo que hacemos, nada más. No, Así pero que, además, bueno, con un cierre increíble en Cocineros porque te toca cocinar a las puertas del Cabildo. Contanos, a ver, en las puertas del Cabildo, ¿qué cocinaste? bueno, acá en mi casa, que vos conocés, obviamente, en el atelier, en el taller, se preparó la mise en place, que es la preparación previa, para hacer el locro patrio del 25 de mayo del año 2015. Entonces, de acá salieron más o menos 4.800 porciones que se hicieron en esa sartén de donde nace el morenito, porque después en esa misma sartén, el mismo recipiente. La misma cae el moreno. La misma cae el moreno. Bueno, al pie del Cabildo, con todo el programa de Cocineros Argentinos y el evento del 25 de mayo, preparamos el locro patrio en la puerta del Cabildo. Entonces, en un momento dado, uno va, trabaja, te pones a trabajar, das la vuelta por todo, andas para acá, para allá, servís, que corres con los chicos que fueron ayudantes de 4 escuelas distintas, los compañeros, colegas que fueron a darnos una mano, así como con el carrero del morenito, estaban trabajando ahí conmigo, que gracias a Dios uno levanta el teléfono y cuenta con un montón de gente amiga. Y en un momento dado, me paré así en seco frente al Cabildo, miré el guiso, el Cabildo, y digo, pensar que hace 115 años acá se estaban jugando la vida por nuestra patria. Y me di vuelta porque, como ahora, me emocioné y claro, casi no seguía, porque te invade la emoción. Cuando... Tranquila. Cuando vos sos investigador y defensor de tus cosas y las pones en valor y las luchás y bueno, tratás de que no se pierdan las cosas, te toca, obviamente, si no podés ser sangre de pato. Y está muy bien, y no puede ser de otra manera, porque para un cocinero, para todos los cocineros, creo que en este momento todos los cocineros que estamos viendo entendemos que, claro, la gente cree que los cocineros solamente bastimos cremas y quemamos cebolla, pero tenemos muchas ideas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con nuestra patria, que tienen que ver con nuestras costumbres, y que un cocinero, como es el caso tuyo, todos te acompañamos con el corazón, haya llegado a cocinar en un punto estratégico para el país y para la cultura. Un plato que además es nuestro,
en una sartén, como le decís vos, gigante, creo que después de eso, digo, ya está. ¿Qué otra cosa te queda? Cocinar el martes nada más. Y más o menos, porque después, anterior de eso, en el año 2013, me tocó la suerte de cocinar en un disco que tiene 6 metros de diámetro, que vos viste las fotos, en Gualeguaychú, en el puerto de Gualeguaychú, todo Yo a creí que tenía beneficio. 4 ese. Yo creí que tenía 4 ese. ¿Eh? El de Gualeguaychú pensé que tenía 4, no que tenía 6. No, 6 metros de diámetro, 70 centímetros de profundidad. Y de ahí sacamos, no pudimos registrarlo en el libro récord de los Guinness, porque obviamente hay que pagar la inscripción. Y como todo esto se hizo a pulmón, a beneficio, fuimos todos ad honorem a trabajar. Por las cantidades hablás vos. Registrar la cantidad. 14.885 porciones sacamos de ese guiso de arroz con pollo al disco más grande del mundo. Entonces no quedó registrado. En el libro, obviamente, quedó registrado en el corazón y en el de mucha gente, porque con lo que se recaudó de la venta, hicimos, dijo el Mosquito, yo solo cociné con los chicos, se hicieron operaciones de córnea a chicos que tenían problemas, se hicieron implantes dentales, se compraron sillas de rueda, muletas, Prótesis. y negociarlo de vuelta porque justamente todo va siempre a lo que estamos hablando. Hacer un guiso de esta característica habla de la solidaridad de la gente. Así es. Así que bueno, cosas que reúne, ¿no? Un guiso alrededor. eso es ponerlo en valor, ¿entendés? Entonces, de una cosa que por ahí es tan cotidiano como hacer un guiso, quemar una cebolla y abrir la alacena y con lo que tenés haces algo, abrir la heladera y con lo que tenés haces algo y sale un sopeado, como se llama en Salta o en Jujuy. Y es un guiso carrero. Entonces no está en el carro, pero lo hiciste en la cacerola en tu casa. Exacto. Se repite en casa como algo popular y cultural para todos. Claro, pero no lo vemos de esa manera, lo vemos y con lo que tenía. Entonces, claro, porque estamos muy ajustados siempre, entonces anteponemos primero la situación a poner, no, obviamente no estás pensando que eso está siendo histórico todos los días, tenés que darle de comer a la gente, pero lo que vos hablabas de la historia y de que es lo que nos toca a los cocineros. Para aquellos que tienen la posibilidad de tener Netflix en casa, sería interesante que vean uno de los programas que es Chef Table. Lo vemos los cocineros, obviamente. Sí, lo vemos 50 veces. En uno de los programas de la segunda, tercera temporada, creo, en la tercera está Malman, pero entonces en la cuarta está Bottura, Massimo Bottura, un chef italiano que tuvo el mejor... terrible capítulo. Creo que es el mejor capítulo de Chef Table. Bueno, la parte histórica, si le prestás atención, él agarra a todos sus cocineros aprendices y que tienen el restaurante y los lleva al campo a cosechar el trigo. Y después de que estivaron el trigo dentro de los silos, agarran el trigo estacionado y lo muelen y hacen la harina, y lo hacen ellos. Y después de hacer la harina, está con todas, en el buen sentido de la palabra, lo que voy a expresar ahora, y con cariño, están todas las viejas gordas, las abuelas y las madres, en un galpón, cada una con un tablón en la mesa, haciendo la pasta. Y le enseña a los chicos a hacer la pasta casera para no perder el hilo de la historia. Entonces, claro, porque esa es tu cultura, eso es lo que tenés que aprender. Entonces, para nosotros, nuestra cultura era, en algún momento, el bife de chorizo, el sándwich de chorizo. El bife de chorizo es un pedazo de carne de ojo de bife. La parte del bife angosto, ¿sí? Las mejores carnes argentinas, por eso nos conocen en el mundo. Y hoy comemos hamburguesa. Entonces, la hamburguesa no es nuestra, es europea. Entonces, ¿por qué incursiona en el mundo? Porque es la única manera de tener una porción de carne en la mesa que está procesada y no llegás a los puntos de cocción de cada lugar. Porque nosotros comemos la carne entre jugosa, cocida, marroncita a seca. Y en el mundo se sella por fuera y se come roja, que no sabe si ponerle criolla o meterle 2 tiros en plato, porque está bien.
Entonces, cruda. claro, entonces te obliga a la hamburguesa, o sea, la parte, está lloviendo acá, la hamburguesa obliga a cocinarla bien, de prepo, ya por manipulación de alimentos y demás, las bacterias y todo lo que venimos hablando. Pero vos fijate cómo nuestra cultura fue avasallada, nuestro bife fue avasallado por una hamburguesa. Y como en España dicen que el plato cuadrado pasó por arriba de la historia del plato redondo. Y mirad lo que te voy a contar histórico. La paella, ¿qué formato tiene? Es redonda. La cacerola para hacer el guiso carrero es redondo. ¿Y cómo son las juntadas al lado del fuego para cocinar o tomar mate? Redondas. Son círculos. Entonces eso hace que sea un abrazo al corazón, sea un abrazo a lo que estás haciendo, es un abrazo en la reunión. Entonces, eso es lo que perdimos con un plato cuadrado. Eso es lo que perdimos cuando tenemos cacerolas cuadradas. La única cacerola es la de aluminio. El simbolismo que tiene, el mensaje que tiene al cerebro es la disociación, es casi ser unitarios, ser únicos, ¿no? Separados, estar dentro de un cuadrado, cuando es todo lo contrario. De hecho, antes de crear la olla para el guiso, primero está el fuego y ya existía este círculo donde se contaban historias, que se suma después a la comida, ¿no? Es reencontrarse con el otro, es compartir y es aprender. Bueno, y todo va en concierto alrededor de un círculo. Entonces, la paella en España, la olla para nosotros, la olla del guiso carrero, la olla de la comida. Vos fijate que los originarios, para hablar de nuestro país, en el norte, esperá que voy a bajar el fuego, si no... No vamos ¿Estás a comer haciendo algo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué tenés un poquito de qué? Tengo un guisito, pero este carro hoy anduvo cerca del mar, entonces tenía unos mariscos en el freezer con lo que había. Claro, nos olvidamos de ese detalle. La carreta se mueve por todo el país y a medida que avanza, cambian los productos que empiezan a aparecer dentro de esa olla, ¿no? Porque si no es lo mismo estar en Mendoza que estar en el río La Plata o estar en el norte. La receta es increíble y maravilloso. La receta se va mutando según el lugar o la biodiversidad en donde se encuentren estos viajeros. Bueno, vos fíjate que cuando los colonizadores ingresan a nuestro país, se encuentran con la cultura del NOA, del noroeste, donde la tierra es muy arcillosa, las montañas son muy ricas en arcilla, y está la alfarería por suerte. Y entonces sí hay olla, la pachamama, la pachamanca, la cocción en tierra, los recipientes de barro cocido para servir la comida y cocinarlo. Pero no así en la zona de Patagonia. En Patagonia los grandes vientos no dejan que haya fuego encendido sobre la faz de la tierra. Entonces los fuegos había que hacerlos en pozos, calentar las piedras y que esa piedra después sirva para cocinar adentro de los cueros de los animales. Entonces eso pasa a ser lo que conocemos como curanto. Entonces ya no hay olla. Ya está, lo que se encuentra antropológicamente son las cáscaras de los huevos del ñandú, donde se cocinaban pequeñas porciones para que la gente coma. Adentro de la cáscara. Adentro de esas cáscaras. Entonces, bueno, volviendo al carro, que se metía en el mar para pescar con esas ruedas altas, yo abrí mi freezer, y andás a ver de cuándo estaban congelados estos mariscos, tenía ahí una porción de mariscos, y hice un guiso con lo que tenía, tipo carrero, con arroz, es un guiso de arroz. Y a su vez tengo una historia del guiso en Corrientes, después si querés te la cuento, de por qué el guiso y el arroz. La paella valenciana es el plato bandera de la ciudad de Corrientes. Bien, vamos a ver un minutito de una entrega tuya que hiciste en la presentación de cocina donde haces una fusión de un poco de todo y eso me pareció maravilloso para que la gente vea cómo interpretás la cocina y cómo cocinás un poco de todo en un solo plato. A ver, vamos a verlo. A ver qué hay.
preparar una fusión, porque como estamos hablando del Bicentenario, aproximándonos a hablar un poco de la historia, o sea, en la parte relato, y el plato actualizado sobre ciertos productos que teníamos en la tierra, más la fusión de los inmigrantes. Entonces la idea es preparar un abadejo magallánico con un chutney de mango, maracuyá y vainilla de la selva misionera, una panceta de Buenos Aires, tiene unos aromas de la pampa, que son las hierbas aromáticas y los condimentos, tiene una guarnición de un timbal de maíz común blanco con morado. El relleno es sorpresa, pero es de aceitunas, olivas verdes y negras, con pasas de uva de Mendoza y La Rioja, remojadas en vino de Cafayate. Salsa del abadejo es una salsa de naranjas de Concordia, así que bueno, lo presentamos como un plato fusión. Y vamos a tratar de hacerlo en 40 minutos. Ahí lo tenemos a Claudito. Bueno, Claudio, ¿qué tenés que decirnos de plato? Bueno, que yo siempre busco hacer este tipo de combinaciones para unirnos de alguna manera, porque siempre caemos en la historia y como estás en el Museo Amancio Alcorta recuperando nuestras huellas culinarias, que esas son mis investigaciones, se llaman así, siguiendo nuestras huellas gastronómicas o culinarias. Seguramente te sumes, con algún tipo de sección vamos a meter ahí, claro, me gustaría que participes y colabores. Más trabajo te quiero dar. Bueno, dale. Yo siempre le hago el comentario de que el Imperio Romano, cuando conquistaba los países que querían conquistar, lo primero que hacía era cambiarle el hábito de comida y la alimentación. Entonces, el primer avasallamiento que tiene un pueblo es que te cambien la forma de comer. Entonces, después te dominan como quieren. Nosotros en América somos partícipes del maíz y, sin embargo, hoy comemos más harina de trigo que de maíz. Es muy, muy importante lo que estás diciendo, es muy, muy importante. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, lo hacemos por moda, las modas pasan, cosas quedan, y después hay cosas que las tenés incorporadas y cosas que se pierden, ¿no? Entonces, ponerle el guisito de la abuela, como lo hacía la abuela, ya hoy no se hace. No, a mí no me sale, no sé cómo hacerlo, no sé jugar con los condimentos. Y yo tengo un latiguillo, que lo conocen mucho mis alumnos, y creo que vos también lo tenés ahí presente, el quién te lo prohíbe. ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Quién te lo prohíbe? ¿Puedo hacer tal otra? ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te lo prohíbe? Entonces, le puedo poner, le puedo sacar, puedo hacer. ¿Y quién te lo prohíbe? Si estás vos ahí con la cuchara en la mano. Hacelo, algo rico va a salir. Y si no sale rico ahora, saldrá rico la próxima. Porque es la lucha de la moda de hoy, es que los chicos, ojo que son críticas constructivas, ¿no? Nunca se tome como que es un ataque de nada, sino son críticas para ver si podemos reincorporar, poner en valor y que no todo se pierda. Los chicos hoy en la cocina quieren que salga todo perfecto del primer momento. Pero yo lo vi en Google, lo vi en YouTube, lo vi acá. No, papá, la cocina es prueba y error. Entonces, claro, si no te quemaste, no se te quemó, no se te pasó, no salió crudo, le pusiste más menos sal, más menos hierbas aromáticas, algo sucedió. Entonces, para la segunda vez vos vas a corregir y en la tercera te va a salir bien, en el mejor de los casos. Para ir a un torneo, esos platos presentación que uno ve por YouTube, son platos torneo, platos concurso, platos de vista. No todos los días se sirven esos platos en un restaurante. Claro. Entonces la producción es otra cosa, la realidad es otra cosa. Entonces, por eso te digo, cuando vos por darle prioridad a esos platos de presentación cambiás un guiso simple y sencillo del guiso carrero o un guiso común y silvestre, no darle valor y tenerlo como comerte un sándwich de milanesa, que también tiene lo suyo, estamos perdiendo algo.
y lo que perdemos es identidad. Entonces, vos sabés que promoviendo un movimiento que se llama Nueva Cocina Argentina, que lo crea Álvaro Arizmendi allá hace muchos años, y bueno, promueve la identidad gastronómica nacional. Estuvimos en Tucumán, declaramos la independencia gastronómica argentina en el 2017, se sabe muy poco. En la casita de Tucumán. En la casa histórica, no la tenemos que llamar la casita, porque siempre la denigramos, siempre la denigramos como casita, porque claro, era una casa que se caía a pedazos y nunca le habían dado el valor que corresponde. Claro, en el colegio la dibujábamos y nos enseñaban que era la casita de Tucumán. Claro, pero es la casa histórica donde se declara la independencia. Y en el libro se reúnen cocineros de todo el país y firman en un acta la independencia gastronómica, que habla un poco de esto, ¿no? De que no dejemos que nos invadan con recetas que no son nuestras. No, es que el asunto no es que nos invadan, podemos incorporar. Nosotros estamos hechos de una fusión gastronómica terrible. Desde buscar los platos de la Pachamama, o la pachamanca cocida en olla, que era de los incas, y de los incas mayas, aztecas, que venía bajando, y que después se incorpora a través de los colonizadores por el barco, ya hay una fusión gastronómica. O sea, el plum pudding inglés o irlandés es una torta húmeda, y acá en el sur, cuando vinieron los galeses, no tenían el plum pudding ni los ingredientes para hacerlo. Entonces nace la torta galesa, que es netamente argentina y de la Patagonia. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque había que emular, y ellos querían no perder la identidad y tener su torta. Entonces siempre... Pasa también con la empanada, que llega como en forma de empanada árabe y cada provincia la convierte en su empanada. Hablar con un santiagueño y decirle que no es su empanada, no es la más rica del país. O con el tucumano. Andá a decirle a María Cuello que la empanada tucumana no es la más rica del país. Claro, sí, porque la convertimos en una receta nuestra, y eso es importante, y es importante que la gente lo tome en valor, porque a veces nosotros vemos los platos de afuera como si fuese prestigiosos. Hablo del sushi, por ejemplo, y es un plato que también aparece en la sociedad por la hambruna y después se transforma, ¿no? Y nosotros, porque viene de afuera y porque es japónico, nos parece que es genial. Sin embargo, bueno, eso es lo que decíamos nosotros, nuestras empanadas, nuestro guiso, nuestro locro, son tan importantes o igual que cualquier plato extranjero, como el taco mexicano o las pastas italianas. O la papa a la huancaína peruana. Entonces, el tema del sushi, vos fíjate que todos los alimentos se orientan en función a la conservación del alimento. Cuando vos el sushi lo envolvés en un alga nori y está cocido en un arroz ácido, acidulado, adentro hay un pescado crudo con un vegetal que tiene que ser conservado de las inclemencias de la temperatura exterior. Nosotros hoy hacemos el sushi y se consume en el momento, pero ubicate que todos los grandes ejércitos necesitaban llevar su comida de habituallamiento para abastecerse en el medio de un combate. Entonces, en las alforjas, estos rollitos de sushi envuelto en alga eran justamente para que conserve el pescado crudo en condiciones de ser el alimento después. De la misma manera, porque teóricamente hoy se consume todo porque está preparado para consumirlo, pero el alga se rompía, el arroz se desechaba, porque era como abrir una lata. Y vos lo que te comías era el vegetal y el pescado en condiciones para alimentarte. Sí. De hecho, por los jugos que despedía el pescado, el arroz se fermentaba. Por eso que hoy no se fermenta, pero sí se imita la fermentación con sake y con azúcar. Exactamente. La acidez y el dulzor. Porque claro, con la hambruna el arroz se desechaba, pero con la hambruna se empiezan a comer el arroz también. Y había que modificarlo, lo mismo que la empanada. En la empanada también hay una de las tantas historias, es que la masa era la lata, era el envase del relleno que había adentro. ¿Por qué? Sí. Entonces, los mineros, se habla de Finlandia, de Noruega, de esos países nórdicos, los mineros tenían las manos así agarrotadas del pico y pala y no podían cerrarla más, no podían agarrar cubiertos. Entonces, la empanada, el repulgue, calza en la apertura de las manos llenas de callos
y se come al revés, del lado de la panza. Por Del lado de la eso panza, no se come sí. el repulgue. Y cuando hacemos el calzone napolitano, tiene ese repulgue ancho, justamente porque se calza acá y se come así. Entonces Claro, es individual y nosotros ponemos tabla y lo cortamos, nada que ver. sí, Pero bueno, vamos transformando con cómo cubiertas. fusionamos los platos del mundo en nuestra mesa. Vos fíjate, el guiso es un plato mundial, pero tiene mucha trascendencia en nuestro país. Eh, se le- Vos agarrás canales de televisión cualquiera y empezás a ver los programas, las distintas recetas del mundo y tienen una base que no es la nuestra. Nosotros tenemos semejante litoral marítimo y no tenemos cultura de consumo de pescado. De pescado. Eh, y encima el pescado, Y todo el mar de frente también, en toda la bueno, provincia de Buenos Aires, y no consumimos, o al menos no consumimos toda la variante que ofrece el Atlántico. bueno, un poco yo quería jugar porque ayer el 16 es el Día Mundial de la Alimentación, ¿sí? Entonces, 16 de octubre, el 19 también es un día muy particular de uno de los productos, que ahora no lo tengo presente, y el 20 es el Día Internacional del Chef. El chef. Entonces, el 19 había que comer pescado, eso, por eso estaba presente. Entonces, por eso saqué los mariscos para hacer el guisito ahora. Entonces, Muy para bien. arrimarnos un poco al mar, ¿sí? De alguna manera tenemos que consumir pescado para que pueda bajar un poco el precio, porque lo que encarece el pescado en Argentina son los fletes. O sea, nosotros vamos a Europa y, por ejemplo, estás en España y tenés 500, 600 kilómetros del centro de Madrid a cualquiera de las costas. Y acá no, y entonces comés pescado fresco en Madrid, que lo pescaron a las 2 de la mañana y a las 9 está en el mercado. Entonces, nosotros acá el pescado, el mejor pescado que está en la zona de Madrid, de Chubut, Río Negro, y después de Mar del Plata hay que adentrarse bastante en el mar, por eso nos vienen a pescar toda nuestra riqueza, Acá. nos vienen a depredar el mar, que parecen, vos lo miras por los satélites, parecen ciudades flotantes, hay más luz en el agua que adentro del continente. Parece Buenos Aires en el mar. Tal cual, más grande. Y como es, entonces un camión necesita 2 choferes de relevo, un chofer de franquero, los impuestos, las cubiertas, los repuestos, el combustible, los peajes, el Los equipo para seguros. tener el pescado fresco, el frío, la mantención del equipamiento, todo eso tiene un costo, un valor agregado. Entonces, canto litoral marítimo y pagamos el pescado más caro que la carne. Pero y en el medio, nosotros de acá a Mar del Plata tenemos 600 kilómetros, casi 700. Claro, claro. Entonces ya el camión tiene que venir refrigerado con todos esos costos. Imagínate que viene de Río Gallegos con centolla a Buenos Aires. No Pero solo además, como no tenemos cultura de consumo, porque no, quizás si consumiéramos más, los costos, o sea, como ese camión viene lleno y todo lo vende, los costos bajarían, pero tiene que hacer todo ese proceso para traer muy poquito y no alcanzan a hacer el círculo mensual, digamos, de costos para que sea viable el negocio, porque nosotros no consumimos. no. ¿Vos sabés por qué los martes y los jueves son los días de pescado, la pesca del día en las cartas de los restaurantes? Sí, sí, Porque justamente. el domingo no se pesca, entonces el lunes no hay pescadería, está cerrada. El martes el pescado es fresco, porque el lunes sí se trabajó, el barco trabajó, no trabajó el Claro. local. Entonces el martes tenés pescado fresco, el Claro. jueves tenés pescado fresco y el sábado tenés pescado fresco. Entonces, ¿por qué tenés el sábado? Porque te aguanta domingo, lunes y el martes entra la nueva remesa. Si bien hoy la técnica de congelación hace que lo puedas tener lo más fresco posible, ya perdió los jugos, los aromas son distintos. Y aparte ese sistema de venta ya tiene tantos años que va a ser muy difícil modificarlo a pesar de que se congelen, ¿no? Claudio, hasta acá, la verdad que es maravilloso poder haberte tenido con nosotros, es increíble todo lo que sabés, podríamos charlar largo y tendido por mucho más tiempo, pero claro, nosotros tenemos un espacio reducido para la Secretaría de Cultura donde compartimos el Face con tantos talleristas, profesores, en diferentes ámbitos de la cultura. Y nos toca tener que retirarnos para dejarle el espacio a otro. Queremos que cierres el programa vos, tenés 3 minutos para
para contarnos. Me voy a también parar. qué tenés. Sí, sí, claro. Me voy a parar, aunque se ve toda la humanidad. Ahora después te voy a mostrar acá, preparé, mira, ¿ves? El platito. Mira, muy bien. ¿eh? Y vamos a servir el guiso, porque está listo. Por eso me daba vuelta, lo estaba calentando. Y no quería que se pierda, más que nada. Porque si Ese, el guiso se pierda, ahí contanos, para los que no sabemos, ahí donde estás es tu taller de cocina en tu casa, donde a partir del año que viene empezás a dar cursos privados especiales, ¿verdad? tal cual, justamente es un poco la idea de arrancar en casa y que no se pierda esto de la raíz gastronómica. Bueno, plato misionero con tierra colorada, alforja de Salta. Claro, El, ese es otro el capítulo, ¿eh? No poncho, hablamos de todos los oficios que hay alrededor de un plato. el poncho es pampeano, el vino es de Mendoza y la ollita que está ahí es de Jujuy, la hace un alfarero artesanal que saquearon un poquito que se llama Don Eyucito, y este pueblo alfarero en nuestro país está en la ciudad de, el pueblo Casita es, Casira, perdón, y es el alfarero más, el pueblo alfarero el único en el país, y es uno de los pocos que quedan en América. Está a Seguramente 50 son kilómetros amigos de de la Claudia Quiaca, Torres, porque ella es amiga está a de todos. 50 kilómetros de la Quiaca y está a 2.500 metros de altura. Así que mira, ¿Qué lugar? por eso siempre hablamos de fusión, un guiso de mariscos, de arroz con mariscos, arroz de Corrientes o de La Pampa de Buenos Aires, los mariscos de Patagonia, vino de Mendoza y la alfarería de nuestro país. ¡Viva la patria! Viva la patria. Así pasaba entonces Claudio Adrián Solitario, maestro de la cocina, y tiene mucho, mucho más que contar, pero hasta aquí llegamos. Gracias, Claudio, por haber acompañado y haberte sumado a la historia de nuestra gastronomía. Estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Esperamos que te vuelvas a sumar seguramente en otra oportunidad, en otro capítulo. Cuando quieras. Salud para todos. Saludo para todos, nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía, como siempre. Chau. Down the street,